veamos la importancia de la cruz y cómo Dios restauró lo que el diablo consiguió arrebatarnos desde el primer momento de la vida. Ahí, en aquel árbol, en aquel fruto que Dios había reservado, que Él decía que no podíamos comer. Y sabes que vamos a descubrir 4 cosas, hay más, pero quiero compartirte 4 cosas nada más por un tema de tiempo. 4 cosas que Jesús tuvo que hacer en aquella cruz para que pudiéramos tener de vuelta el diseño original que Satanás nos robó. 4 cosas importantes que la Biblia habla acerca que Dios había entregado, el diseño original había dado, y Satanás comenzó y arrebató. Por eso, cuando uno lee la Biblia desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando habla de la creación, Dios creó todo, y dice la Biblia que creó todo y lo creó en gran manera. Y Él dijo, wow, es bueno. Lo que Dios creó, Él le dijo, es bueno lo que hemos creado. Y sabes que había armonía en ese momento entre Dios y los hombres. Había armonía entre los hombres, a pesar que habían 2 nomás, ¿no? Pero había armonía en ese momento. También había armonía entre el hombre y la creación, lo creado. Por eso todo era perfecto, todo era armonioso, pero en el capítulo 3 es el capítulo triste de la Biblia, porque nos dice que la serpiente, que era astuta, más astuta que todos los animales de la tierra, se acercó a la humanidad. Y sabes que hay algo que Dios nos hizo, nos dio libertad de elección, se llama libre albedrío, libertad de elegir. Y Dios nos hizo a cada uno de nosotros para poder tener esa libertad de elección. Podemos elegir caminar con Dios o podemos elegir darle la espalda a Dios. Pero esa es nuestra decisión, lo que nosotros decidimos. Y cada uno de nosotros tenemos esa libertad de poder elegir. Porque imagínate qué feo que sería que Dios únicamente hubiera creado personas sin que puedan decidir. Hubiera creado robots que solamente sigan órdenes. Qué feo, porque eso no es una muestra de amor. Ni Dios para con nosotros, ni nosotros para con Dios. Porque seríamos personas sin poder elegir. Lo tenemos que hacer porque no nos queda otra. ¿Viste cuando a un chico le mandan ahí a ser mandado? Tenés que ir. No quieres, tenés que ir. Y tenés que ir. Por dentro no quiere ir, pero tiene que ir. Pero gracias a Dios que nos dio esa libertad de poder elegir. Pero a consecuencia de esa libertad de poder elegir, Satanás aprovechó la oportunidad y se acercó a la humanidad y le mintió y los confundió y les hizo creer que era mejor comer del fruto del cual Dios había dicho que ese fruto no comieran. Y era mejor comer de eso que vivir a los pies de Dios, a los pies de aquel que nos creó. Y creímos y comimos de todo ese fruto. Y desde ese momento el diseño original, la armonía entre Dios y la humanidad, la armonía entre los hombres, la armonía entre la humanidad y la creación se destrozó. Quedó deshecho. Porque no hay armonía entre Dios y los hombres. Algo se rompió. Porque no hay armonía. Y podemos ver las noticias que a veces a uno no le interesa la vida de la otra persona. Algo se rompió en la humanidad. La creación misma. Podemos ver todo lo que está sucediendo hoy día a consecuencia de que no hay una armonía entre la creación y la humanidad. Algo sucedió en ese Edén. Algo sucedió en ese lugar. Por eso en el nombre de Dios lamentablemente se están haciendo atrocidades porque no hay armonía entre Dios y los hombres. Los hombres se están quitando la vida, se están golpeando, se menosprecian, no tienen valor. A consecuencias a veces de una bandera, un partido político, y no hay empatía. La tierra está gimiendo y clamando. La contaminación crece. Y la tierra gime, dice la Biblia, y llora para la manifestación de los hijos de Dios. Pero la promesa de Dios, cuando vino la ruptura, la promesa es de Dios que Él iba a devolver todo lo que el enemigo nos había quitado y arrebatado. Por eso toda la Biblia es simplemente la historia de Dios está devolviendo a la humanidad. Por eso le puse a esta palabra desde el Edén a la cruz. Desde ese momento Dios ya tenía un plan para restaurar hasta la cruz todo lo que el diablo le había quitado a la humanidad. Y esa no es cualquier cruz, es una cruz que simboliza esperanza.
Porque la cruz en los tiempos bíblicos era un símbolo de humillación, era un símbolo de maldición. Pero esa cruz fue diferente cuando Jesús fue colgado en ese lugar. Por eso lo primero que quiero compartirte 4 cosas que Dios nos devuelve en la cruz del Calvario. Lo primero, Dios nos da a través de Jesucristo, a través de esa cruz, de lo que Él hizo, a través de esa obediencia, Él nos libera. Una obediencia que nos liberó. ¿Sabes cómo entró el pecado al mundo? Según Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, comieron del fruto prohibido, Dios se acerca a ellos y les comienza a preguntar. Y le hace una pregunta y dice, ¿cómo saben que estás desnudos? ¿Por qué se han hecho esas ropas con hojas de higuera? Y escucha esta frase, ¿acaso, Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Es decir, la demostración que vino sobre nosotros está resumida en esa frase, en esa pregunta. El Señor había ordenado, no coman, no lo hagan. No es que le había sugerido, le había dicho, no lo hagan, no lo coman. Y no solamente Adán y Eva, porque también hay cosas que nosotros hacemos que Dios nos dice que no lo hagamos. Así que nos identificamos con eso, como que comemos también del fruto. Así que cuando había desorden, para poder revertir esa situación, para poder devolver lo que el diablo le había quitado, la única opción era que el cielo tenía que traer obediencia. Y Lucas cuenta la historia, una historia tremenda en capítulo 22. Porque Jesús, después de haber compartido la Pascua con sus discípulos, dice la Biblia que Él se va al monte Getsemaní, al jardín Getsemaní, y Él se pone a orar. ¿Qué significa orar? Hablar con Dios, hablar con el Padre. En Génesis capítulo 3, la humanidad hablaba con la serpiente. En Lucas capítulo 2, 22, Jesús hablaba con el Padre. ¿Cuántas veces hablamos acerca con la tentación? Cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo a querer tentarnos y saber que uno dice, pero no lo tengo que hacer, y comienzo a conversar, no lo quiero hacer, pero bueno, yo soy hombre, los hombres somos así. Uno es débil y a veces cedemos a cosas porque conversamos con la persona equivocada. Estamos conversando con el tentador en vez de conversar con el creador. Y cada vez que va a venir, porque vamos a ser tentados de acá hasta que partamos. Y cada vez que seamos tentados, tengamos en cuenta que lo que tenemos que hacer no es conversar, sino declarar promesas de Dios, declarar palabra de Dios. Por eso cuando la Biblia habla acerca de que Satanás va a tentarnos, tenemos que responder con la palabra de Dios. Empezar a hablar de las promesas. Mira lo que dice Jesús, la Biblia en Lucas 22, 41 y 42. Dice, Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Génesis, la desobediencia nos robó el diseño de Dios. Así que la única forma que había en el Nuevo Testamento es que Jesús obedeciera hasta la muerte. Y por esa obediencia, una obediencia salvaje, aún diciendo, me siento morir, no estoy bien, me siento mal, aún rodeándose de personas y abriendo su corazón, diciendo, estoy siendo fuertemente tentado. Pero Jesús, aún en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, dijo, voy a obedecer, porque es la única forma en que Matías, es la única forma en que Sofi, es la única forma en que Marta, en que Nico, es la única forma en que ellos puedan comenzar a ser restaurados. Así que cuando miramos esa cruz, no estamos mirando una figura religiosa. Cuando miramos esa cruz, estamos mirando a alguien que obedeció hasta la muerte para traer liberación a nuestras vidas, para traer libertad a nosotros. La cruz significa libertad. Y ahora te vamos a repartir unos papelitos.
No sé si lo repartieron, no, todavía no. Repartimos unos papelitos que quiero que tengas ahí. Romanos capítulo 5, versículo 17 y 19. Uno para cada uno, eso. Es para ver si te animás a hacer algo que quiero que hagamos. Una noche especial. Fíjense que tiene un pegamento. Traten de no... Ahí está. Si a alguien le falta, levante la mano, por favor. Ahí, muy bien. La obediencia de Jesús nos trae libertad. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Me encanta esto. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, para que todos los que reciban vivan en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Uno solo pecó de Adán. Un solo pecado de Adán trajo condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trajo una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Era necesario que alguien sea obediente y obediente a la cruz, para que vos y yo podamos tener libertad. Y escúchame esto, por favor, porque por un solo hombre, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasamos a ser pecadores, a hacer cosas incorrectas. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos seremos declarados justos. Por eso cada vez que cantamos a Cristo, cada vez que alabamos a Él, que adoramos a Él, cada vez que lo hacemos, es porque Él no solo murió, sino que fue obediente hasta el final. Y una obediencia que nos trajo libertad a nuestras vidas. Y yo quiero que puedas anotar en ese papel, si hay algo que te está condenando en tu vida. Tal vez hay algo que vos decís, esto me etiquetó. Esta falla que hice me etiquetó. Entonces cada vez que hablo de mí o me recuerdo la falla que tuve. Recuerdo el pecado que hice. Recuerdo cómo... Así que si te animás, quiero que lo anotes en ese papel. No lo va a ver nadie, no lo va a leer nadie, es para vos. Así que no tengas miedo. Así que si te animás, anotá eso, esa falla, ese pecado que tal vez te está condenando. Esa tentación que cediste y tal vez estás siendo condenado por eso y no podés ser libre de eso. Eso que tal vez quedaste etiquetado como, mirá este es el que golpea. Tenés cuidado, porque este ya a mí me embromó. A veces son fallas que nos caracterizan, nos golpean. A veces son vicios que quedaron y nos marcaron. A veces fallas que cometemos en nuestra casa, en nuestra familia. Fallas que a veces cometemos a nuestros amigos, cosas que cedimos, pecados que hemos cedido. Lo segundo que podemos ver en la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que Adán y Eva representaban a la humanidad. Y ellos andaban como viene un bebé al mundo, ¿viste? Ellos no tenían nada que ocultar. Andaban por la vida así como un bebé nace. Era normal. Así que no tenían nada que los tapara, no tenían vestidos, iban desnudos.
Pero la Biblia dice que cuando comen del fruto se dan cuenta y dicen, ahora sí tenemos cosas que esconder. Así que comenzaron a agarrar hojas y comenzaron a hacerse delantales porque había cosas que tenían que tapar. Pero que también la Biblia habla y dice que ellos no solamente había cosas físicas que no querían que se vieran, sino que había cosas en su corazón y en su vida que tenían que ocultar. Porque la Biblia dice que tenían vergüenza. Había vergüenza en ellos. Había vergüenza en su corazón, en su alma, en los sentimientos. Había culpa. Estaban llenos de vergüenza. Con que esa vergüenza que a veces estamos tan familiarizados, cosas que hemos hecho que nos avergonzaron, o cosas que nos dan vergüenza, que queremos y ocultamos que nadie se entere, porque se llegan a enterar, ¿qué van a decir de mí? Cosas que venimos cargando en nuestra vida, culpas que venimos cargando por errores que hicimos o por errores que otros nos dijimos que no hicimos cosas. Porque a veces la culpa viene culpa falsa, diciendo si hubiera estado acá la cosa habría sido diferente, y uno se llena de culpa. Por más que diga no pude, quise pero no pude, pero lo hacen sentir culpable. O tal vez sí hemos hecho cosas y culpa nuestra, hay cosas que se rompieron. Entonces quiero que puedas anotar en ese papel si tal vez estás cargando con alguna culpa por cosas que hiciste, cosas que estás guardando porque te da vergüenza, cosas que te dan vergüenza, que las que tal vez se enteren porque van a decir, ¿qué van a decir de mí ahora? Eso mismo le pasó a Adán y a Eva. Eso mismo vivieron ellos, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículo 6 al 11, dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera cubriéndose. Y cuando soplaba la brisa fresca a la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor, caminaba por el huerto, así que se escondieron del Señor, Dios, entre los árboles. Entonces el Señor los llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando en el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto que te ordené que no comieras? Así que a partir de ese momento, la desnudez queda expuesta. Desde ese momento, para la nación de Israel, para el pueblo judío y creo que para todo el mundo, la desnudez significa deshonra. La desnudez significa la máxima humillación en que uno puede estar. En la antigüedad, a las personas que querían avergonzarlas, a hombres profetas de Dios, los desnudaban y los exhibían porque querían humillarlos. Dios habla acerca de Jerusalén cuando estaba desprotegida, le habla que estaba desnuda, expuesta ante sus enemigos. ¿Por qué? Porque eso estaba deshonrando, traía deshonra, desnudez, era humillación lo que estaban viviendo. En Génesis dice el versículo 21 que Dios se le apareció a Adán y a Eva y le hizo túnicas de piel para vestirlos. Pero esas túnicas no iban a cubrir la vergüenza que sentían, no iban a cubrir la culpa que ellos estaban sintiendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios para poder cubrir nuestra desnudez? ¿Qué tenía que dar? Él tenía que comenzar a darle la vuelta y que comencemos a experimentar. Dios tenía que tenía que revestirnos a nosotros con un vestido diferente. Por eso en Mateo capítulo 27 dice, una vez que había llevado a Jesús desde el Getsemaní, había estado preso. Dice que en el versículo 28 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. ¿Qué dice la Biblia que hicieron con Jesús? Lo desnudaron. Lo desnudaron. Fue humillado. Así como Adán y Eva habían sido humillados. Habían abierto una puerta y consecuencia fueron humillados. Se sentían humillados.
Hay cosas, ¿has vivido alguna vez humillación en tu vida? ¿Te sentiste humillado? ¿Han dicho cosas, han pasado cosas que te humillaron, tal vez te rechazaron y no pudiste salir de ese dolor, de esa dificultad? No pudiste salir de esa situación. Mira, Jesús fue humillado públicamente. Lo desnudaron. Y dice la Biblia que después le pusieron ese manto y comenzaron a burlarse de él. Pero después de crucificarlo, también dice el versículo 35, se echaban a suerte su ropaje. ¿Sabes qué? Creo que ni las películas que vemos, ni a veces que uno viste que ve procesiones y hacen los Vía Cruz y eso, nadie se anima a esta realidad, porque siempre tapan las partes íntimas. Le ponen una toallita, le ponen algo para taparlo, pero Jesús corrió desnudo, sin nada que lo tapara. Él fue humillado públicamente. Jesús no muere Jesús muere expuesto ante todas las personas que lo estaban mirando completamente desnudo, completamente avergonzado, completamente deshonrado. ¿Sabes para qué? Gálatas capítulo 3 dice: para que todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropas nuevas. Todos los que abrazan a Cristo ahora ya no están desnudos, ahora están revestidos de Cristo Jesús. Por eso nuestra vergüenza fue quitada, nuestra deshonra ha sido pagada, y todo lo que ocultábamos por vergüenza, Jesús en la cruz del Calvario, con su gracia, con su amor, con su perdón, Él nos vistió. Por eso cuando cantamos, no cantamos a una religión, cantamos a un Dios que fue obediente, a un Dios que quedó desnudo, humillado, para poder vestirnos, para que su gracia comience a quitar esa vergüenza y deshonra. Otra de las cosas que Jesús hizo a través de la cruz para restaurarnos, porque Él usó una corona, que esa corona rompe la maldición. En Génesis 3 la Biblia habla cuando Adán y Eva caen como consecuencia, y la consecuencia fue terrible, tanto para la serpiente, que Dios le dijo que se iba a arrastrar, iba a comer del polvo. A la mujer le dijo: mujer, vas a dar con dolores de parto, tu esposo se va a enseñorear de vos. Al hombre, en el versículo 17 dice: dado que hiciste caso a tu esposa, comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comieras de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelva a la tierra de donde fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y del polvo volverás. Y en este texto vemos que las espinas, ¿viste? Cuando uno agarra plantas hay espinas, los cardos que nos pinchan, nos lastiman, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia. Y si nos adelantamos un poco en los tiempos, vemos en Mateo 27-29 que la Biblia dice: y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Dice que se la pusieron sobre su cabeza, a esa corona tejida con espinos. Y la consecuencia fue directa del pecado de Adán. Por eso cuando pecamos, a consecuencia de eso los hombres pecaron, pero cuando yo pequé, la tierra produce espinos. Cosas comienzan a producir que lastiman, que dañan. Pero me gusta qué hace Jesús en esos momentos. Jesús viene a la consecuencia de mi pecado. Hay cosas en tu vida que han marcado consecuencia porque tomaste malas decisiones. Hay cosas que vos decís: si me puedo volver el tiempo atrás, esto no lo haría. Me ahorraría dolores de cabeza. Si puedo volver el tiempo atrás, tal vez no tomaría esta decisión que tomé, porque las consecuencias no fueron buenas. Si te acordás de algo en que querés volver atrás y cambiar, anotalo en ese papel.
Si tengo que volver atrás, cambiaría esto. Cambiaría esta decisión. Cambiaría estas palabras que dije. No lo diría de esta manera. Tomaría otro camino. Si hay cosas en tu vida, decisiones que tenés, que tal vez hiciste, que trajeron consecuencias, que han lastimado, no solamente a vos, sino que han lastimado a otras personas, como esas espinas. Dice que Jesús tomó las espinas. Y vos decís, pero no es que se la pusieron. Y vos pensás que si Jesús no quería que se la pongan, ¿no se le iban a poner igual? Cuando Jesús estaba por ser arrestado, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, un soldado romano. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿vos te pensás que si yo no le pido a mi Padre legión de ángeles, no lo va a mandar? Jesús no fue un mártir. A Jesús no le arrebataron la vida, Él la entregó. Él entregó su vida por nosotros. Él cargó esa corona de espinas sobre su cabeza. Él lo que estaba diciendo, dame tu pecado, que yo lo quiero cargar, que yo lo voy a llevar, que yo me lo pongo. Por eso Pablo decía a la iglesia de Corintios en capítulo 5, versículo 21, porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Gálatas 3 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Se hizo maldición para cargar nuestra maldición. Se puso esa corona y esa corona nos correspondía a nosotros. Esa corona es nuestro pecado. Esa corona son nuestras adicciones, nuestros tropiezos. Esa corona son nuestras malas actitudes. Esa es la forma, a veces nuestros pensamientos, lo que realmente somos. ¿Y cuál era la otra consecuencia? Dice, con sudor conseguirás lo que te propones. La Biblia habla acerca de Jesús cuando fue al monte Getsemaní, se arrodilló. Dice que de su frente caían grandes gotas de sudor como de sangre. Por eso, en vez de cardos y espinas, la Biblia habla que dice, junto a aguas de reposo nos pastorea. A verdes pastos nos hace descansar. El Señor, a través de Jesucristo, comienza a revertir nuestra historia. Y lo último que quiero dejarte, porque Él nos liberó, Él trajo libertad, nos restauró la libertad a través de la obediencia. Él nos cubrió a través de su desnudez. Él rompió la maldición a través de su corona. Y lo último fue que la separación fue la que nos dio la bienvenida. Génesis 3:24 dice, el Señor Dios echó al hombre al oriente del huerto del Edén y a la mujer. Y puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino al árbol de la vida. Amigos, fuimos expulsados, separados de Dios, quitados de su presencia para siempre. O eso fue lo que pensaba Satanás. Pero entonces, si Dios quería revertir y restaurar y devolvernos todo lo que el diablo había robado, esa separación, eso que teníamos que poder estar con Dios y caminar con Dios, Él tenía que dar la vuelta. Por eso, cuando leemos que Jesús fue colgado en el madero, a la vista de las autoridades del templo judío, las autoridades romanas, algunos seguidores, estaban las mujeres que lo seguían ahí, estaban todos. Mateo comienza a narrar y dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del mediodía a las 3 de la tarde fue una muerte dolorosa, una muerte lenta. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y cerca de las 3 de la tarde, cerca de la hora donde Jesús iba a morir, en ese mismo momento, en el templo de Jerusalén, se estaban ofreciendo sacrificios, miles de corderos, porque cada familia era costumbre llevar un cordero en sacrificio. En esa misma hora, en el templo,
Estaban ofreciendo sacrificios los sacerdotes. En ese mismo momento, cuando Jesús grita, Elí, Elí, lama sabactani, que significa en arameo, Dios mío, ¿por qué me has quitado de tu presencia? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has expulsado? ¿Sabes por qué? Para que vos y yo podamos entrar libremente de vuelta a la presencia de Dios. Él tenía que ser expulsado, Él tenía que ser sacado. El cielo le había dado la espalda. Por eso cuando Jesús estaba cargando mi corona de espina, cuando Jesús estaba cargando mi desnudez, cuando Jesús estaba cargando mis culpas, mis cargas, el cielo no podía soportar eso y le dio la espalda. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y en ese mismo momento, las cortinas del santuario del templo se rasgaron en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Y en ese mismo instante el velo del templo se rompió. ¿Sabes qué significa? En ese mismo instante, esos querubines que estaban guardando que el hombre no pudiera entrar de vuelta, esos querubines que guardaban el camino al árbol que daba vida, ese velo que separaba al hombre de Dios, dice la Biblia que ese velo se rompió y se rasgó. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Fuimos separados, abandonados, despreciados, pero podemos volver a entrar a través de Jesucristo a su presencia. Y Él trajo salvación a nuestras vidas. Por eso celebramos lo que celebramos. Por eso cada vez que celebramos a Dios y compartimos y hablamos acerca de la cruz, y te di 4 porque te puedo dar muchos más, como acerca de las familias que Dios restauró. La primera familia, cuando comenzó a discutir, se echaban la culpa uno a otro, hubo violencia, pero Jesús en la cruz dice que Él vio a su mamá que estaba sola. Dice que mirando a su mamá, le dijo a su discípulo, a Juan, le dijo, Juan, ahí está tu mamá. Y a su mamá le dijo, ahí está tu hijo. Desde la cruz, Jesús se preocupó por su familia. Lo que el pecado trajo, ruptura en la primer familia, desde la cruz Jesús trajo restauración a las familias. Y hoy queremos compartir la Santa Cena, que son símbolos. Ahí te van a compartir y te van a dar una copita y un pedacito de pan. Y sabes que en esos momentos, gracias, cuando estaban celebrando la cena del Señor, era algo normal para ellos celebrar la cena pascual. Ellos celebraban la liberación de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, era lo que celebraban, es lo que ellos comenzaban a hablar y a decir. Y lo que celebran y conmemoran ese tiempo de liberación. Pero ese día iba a ser diferente. Pensar que parecía lo mismo, pero sus palabras eran diferentes. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, Jesús tiene sus últimos momentos con sus discípulos. Dice, mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Algo normal que sucedía en todas las ceremonias judías.
y le dio a sus discípulos como se hacía de costumbre. Pero Él dijo: tomad, comed, porque este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y le dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Que cuando Él partió ese pan, como se hacía comúnmente, Jesús decía: este va a ser mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Por eso cada vez que celebramos la Santa Cena, la Cena Pascual, lo que recordamos es lo que Jesucristo hizo en la cruz con nosotros.